Para mí es un gran placer, como siempre, poder ser el canal de bendición, el canal por el cual el poder de Dios, la palabra de Dios, pueda fluir. Agradezco grandemente a Dios una vez más por permitirme esta gran oportunidad de traerle a sus oídos y a sus corazones el poder de la palabra de Dios. No solamente a los que están conectados en este momento, sino también a aquellos que van a ver esta predicación a través de los diferentes medios de comunicación. Así que les quiero decir que se ponga cómodo para recibir el poder de la palabra de Dios. Esta palabra es la única palabra que es el arma más poderosa que existe en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Si se arma una reunión entre dos ejércitos, un ejército con la palabra de Dios y un ejército contra la palabra de Dios, el ejército que se pone contra la palabra de Dios puede buscar todos los argumentos, toda la filosofía, todo estudio, puede buscar lo que sea, puede buscar cualquier bomba, cualquier cosa explosiva contra esta palabra. Y le tengo por seguro que una sola palabra de esta tiene el poder para derrumbar cualquier argumento, cualquier ejército que se levanta contra ella. Esa es la palabra de Dios, la palabra viva y eficaz que penetra hasta dividir lo espiritual de lo material, de lo carnal. Así que póngase en una posición, como si fuera a recibir una palabra que va a cambiar toda su vida. Acomódese para recibirla, para guardarla y retenerla en su corazón. Así que, si está incómodo, acomódase, porque lo que va a recibir no es palabra de hombre, ni concepto de hombre, ni filosofía de hombre. Es una palabra que trasciende a la eternidad. Así que, en este momento les pido que repita después de mí. Dios eterno, aquí estoy. Positivo, atrevido y decidido a recibir tus palabras. Las palabras que cambian los corazones del peor sicario del mundo. Heme aquí. Estoy dispuesto a recibirla completa, a disfrutarla, a guardarla en mi corazón. Cambia mi vida con ella. Cambia todo mi ser. Cambia, Dios mío, y renova, Dios mío, mis pensamientos, porque ellas son poderosas y más en mi corazón. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendito sea Dios. Te quiero contar una historia real de la humanidad. En una ocasión, el Shaddai, el Elión, Jehová Rafa, creó los cielos y la tierra. Trajo lo material de lo espiritual. Quiso hacer visible lo que es su propósito, su voluntad, lo que se había planificado en su corazón. Y creó la humanidad. Un mundo hermosísimo. Ordenó todo, trajo luz, trajo alimento y puso al hombre en el huerto del Edén. Lo creó todo perfecto. Un paraíso perfecto. El hombre en su mejor posición, en su perfección. Lo creó y lo puso ahí. Pero el hombre se dejó manipular o se dejó convencer por el enemigo, la serpiente antigua. Desobedeciendo a Dios, se alejó de esa santidad, de esa perfección. Y fue sacado de esa perfección, de esa santidad, donde Dios, el Shaddai, Rafa, Jehová Sabaoth, moraba con ellos. Dios vivía con la humanidad. Y esa es la voluntad de Dios, tener comunión con su creación. Pero el hombre al caer en pecado, Dios tuvo que apartarse. Sacó al hombre de ese huerto, de ese paraíso que era perfecto, lo sacó y lo cerró. El hombre entonces desde el principio, desde la esencia de la vida, ha estado descarriado, ha estado alejado, ha estado en el pecado, ha estado lejos de la santidad de Dios. Dios, al ver que no había remedio, solamente uno había.
El hombre mataba animales. Dios lo exigía, pero no era suficiente. El hombre oía la voz de Dios de tiempo en tiempo, pero no era suficiente para purificar el hombre de adentro hacia afuera, para traer el hombre al estado original donde Dios lo creó. Dios hizo una pregunta en Isaías, en el libro de Isaías. ¿A quién enviaremos a la tierra para que el hombre vuelva a su estado original, a la esencia de la vida? Para que el hombre sea purificado nuevamente, sea santificado, para atraer al hombre otra vez a Dios. Y su hijo Jesús dijo, heme aquí, yo iré y haré lo que otros no están dispuestos a hacer. Mis queridos hermanos, esta es la realidad de nuestra historia. Esta es la causa de la desobediencia a la perfecta voluntad de Dios, la ruina, la miseria, el apartamiento de la palabra de Dios. Y esta realidad nos muestra una verdad tremenda. Y es que todos nosotros, los seres humanos, nacimos alejados de la verdad, de la justicia, del reino de Dios, la santidad. Una vez que nosotros decidimos seguir a ese Jesús, a Jesús, el Hijo de Dios, una vez que lo recibimos en nuestro corazón, esto lo digo por aquellas personas que van a escuchar a través de los diferentes medios. Una vez que recibimos a Jesús en nuestro corazón, volvemos a tener entrada nuevamente al reino de Dios. Volvemos a ser pertenecientes a esa ciudadanía divina en la cual Dios nos creó, nos puso para señorear en un paraíso eterno y perfecto. Ahí volvemos y somos herederos de todo eso que Dios hizo. Cuando decidimos aceptar a aquel que Dios envió para redimirnos, para purificarnos, para santificarnos a través de su muerte. Porque el que cayó en pecado, el que renunció a la perfección, fue un hombre perfecto. Por lo tanto, se exigía otro hombre perfecto para volvernos a traer a la perfección. Cristo Jesús fue el que nos redimió, el que murió por cada uno de nosotros. Y nosotros, unidos a Él, somos santificados, somos redimidos, somos otra vez levantados. Cristo Jesús pagó el precio por cada uno de nosotros. Entonces, la santificación es algo continuo en nuestra vida, decía en la parte 1 de esta predicación, la santificación. La santificación debe ser algo continuo y debemos de abundar más y más en esto, enseña el apóstol Pablo. Porque la voluntad de Dios es nuestra santificación, decía. Que nos dediquemos a esto. Y hoy quiero leerle el libro de Romanos. Quiero que busque su Biblia. Y si tiene papel y lápiz, porque hoy vamos a usar Biblia, hermano. Así que agárrese y apunte, porque esto es palabra de alto calibre. Romanos capítulo 12. Te adoramos, Dios. Capítulo 12, verso 1 y 2. Te adoramos, Dios. Lo que enseñamos de la santificación no es concepto de hombre, ni dogma de hombre, ni estatuto de hombre. Lo que enseñamos es la palabra de Dios. Es la única que nos enseña cómo santificarnos y cómo permanecer santificándonos en nuestra vida. Romanos 12, 1 y 2 dice de la siguiente manera: siempre leemos para la gloria y honra de Dios. Amén. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, escuche eso, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Bendito sea Dios por su palabra. Aquí nos enseña que por la misericordia de Dios, que presentemos
nuestro cuerpo. ¿Cómo qué? Como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. La perfección no solamente abarca la parte espiritual. La perfección abarca todo el ser del hombre. Tanto lo espiritual, tanto lo material, lo físico, lo carnal, como la parte almática. Todo nuestro ser debe ser transformado. Debe ser delante de Dios como un sacrificio que le entreguemos a Él día y noche. Por eso, donde quiera que usted está, en este momento, en oración y en adoración, debe de presentarse delante de Dios. En su cuerpo, como en su corazón, como en su espíritu, tiene que darle a Dios todo. Porque todo lo que somos es creado por Dios para glorificar su nombre. Por eso la santificación no solamente abarca lo espiritual, abarca todo nuestro ser. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Transformaos es metamorfosis, una transformación por medio de la renovación de nuestro entendimiento. La transformación, la santificación, principalmente al inicio empieza en nuestra mente, en nuestra forma de pensar. Una vez que recibimos a Cristo Jesús, ya hemos sido partícipe de esa transformación en nuestra mente. Por eso los grandes cambios en la vida de un hombre empiezan en sus pensamientos. Queridos hermanos, en sus pensamientos está la llave para poder abrir cosas que en el mundo espiritual solamente se abren cuando usted la cree. Cuando usted la cree de corazón. Cuando usted la pasa de su mente a su corazón. Cuando usted recibe una palabra de Dios y la cree en su mente y en su corazón, y así mismo vive conforme a ella, creyéndola. La transformación. ¿Cómo se transforma la mente del hombre? ¿Cómo empieza ese cambio, esa renovación de su entendimiento? Mucha gente se ha dedicado a la filosofía, a hablar bonito, a hablar fluido. Muchos se han dedicado a la psicología, a saber cómo expresarse y cómo convencer a otra persona. Muchos se han dedicado a ser buenos comentaristas, buenas personas que se dedican a opinar cosas de una forma que puedan convencer a los demás con sus argumentos. Pero la palabra, hermano, que cambia los corazones, que forma un corazón, una mente, un espíritu y un cuerpo santificado, es la palabra de Dios. No podemos basarnos en filosofía. No podemos basarnos en conceptos, en dogmas o estatutos humanos para convencer a los demás. La palabra de Dios es una palabra que ha estado desde el principio de la creación. Esa palabra no tiene límites. No tiene fecha de caducidad. Esa palabra, hermano, ha transformado los corazones más duros que usted puede imaginarse. Aquí tenemos gente, empresarios, gente que vinieron de la calle, arruinados, jóvenes que eran ladrones, que eran bandidos, traficantes. Y esta palabra que estamos hoy leyendo, ha cambiado los corazones. Lo que hace la palabra de Dios, no lo hace ninguna palabra. Ni siquiera las palabras de los ángeles. La palabra de Dios es una palabra tan poderosa que alimenta a los ángeles en el cielo, que alimenta la tierra, que alimenta el ser humano y mantiene en control aún el infierno. Por esta palabra, la tierra subsiste. Porque lo que en ella está escrito, así se va a hacer y se va a hacer. Es la palabra más poderosa. Y esta palabra, hermano, que estamos escuchando, Dios nos dice, por medio de Jesús, en Juan 17:17, santifícalo en la verdad. Tu palabra es la verdad. Aquí Jesús está diciendo que lo santifique en la verdad. A todos aquellos que creen en Él. A todos aquellos que creen en su palabra.
todos aquellos que creen esta palabra, hermano, que me están escuchando, es la única solución para Dios poder santificar al hombre. Es la única que limpia todo el ser humano. Usted puede recibir un buen consejo de un hombre y pueda dar correctamente, pero si rechaza esta palabra, va a perder su alma. Puede recibir un buen consejo para administración de empresa, administración económica, para lo que sea, pero si rechaza esta palabra, está rechazando la vida en sí, porque estas palabras son vivas y son eficaces para limpiarlo de adentro hacia afuera. Eso solamente lo hace la palabra de Dios. Hermanos, y la Biblia dice en Tito, quiero que vayan conmigo al libro de Tito, capítulo 2. Ahí enseña una verdad poderosísima, hermano. Le dije que vamos a leer Biblia en esta noche, porque la mayor definición de cómo nos santificamos la encontramos en la palabra de Dios. Me abstengo de hablar yo y dejo que ella misma se interprete, que la Biblia no hay que interpretarla, ella misma se autointerpreta en el nombre de Jesús. Tito capítulo 2 dice lo siguiente, y ahí le dan un consejo a los ancianos de la iglesia. Ahí le dan un consejo a los que son ministros en la iglesia. Dice Tito capítulo 2, verso 1 hasta el 5. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Esto lo está hablando para la santificación. ¿Qué tiene que hacer el hombre para santificarse y mantenerse santificando? Porque el proceso más largo del hombre es la santificación. De que recibimos a Cristo hasta que Cristo venga o partamos con ellos, estamos en santificación. Y aquí nos enseña algo para guardarnos de hablar cualquier otra cosa. Nos dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Nada más, hermano. Hablemos lo que es verdad. Lo que Dios dice que debemos de hablar, hablemos eso. Y donde Dios no dice nada, hagamos silencio. Dice Dios, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Estos son puntos que debemos de practicar, especialmente a los ministros, a los ancianos de la iglesia. Este es el camino que debe seguir para santificarse, para continuar santificándose. Que sea sobrio, que sea prudente, que sea sano en la fe. Eso hace falta mucho, hermano. Ancianos que sean sanos en la fe, que sean prudentes. Y dice el versículo 3. Dice 3. Las ancianas, aquí está hablando del género femenino, las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, no esclava del vino, repito, maestra del bien. Esto es el camino para la santificación de las ancianas en la iglesia, que sean maestras del bien, que sean maestras idóneas para enseñar, para servir y conducir a los demás de la forma correcta. Y el 4 dice, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Bendito sea Dios. Este es el camino que debe de conducir o que debe caminar todo anciano y anciana en la casa de Dios. La santificación, hermano, tiene un camino trazado. Y esa santificación debemos saber cuál es ese camino. Y Dios nos está revelando cuál es ese camino. Lo más difícil es saber para qué tú naciste y no saber cómo conducirte en ese camino. No saber cómo guiarte. Dios nos enseña en su palabra cómo debemos de caminar, cómo debemos de permanecer caminando. Ahora bien, le da un consejo a los jóvenes en el versículo 6. Escuchen, jóvenes. Exhorto a sí mismos a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú
en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Consejo para los jóvenes, para mantener nuestra santificación. Que seamos prudentes en estos tiempos. Lo dice en el versículo 6. Nosotros presentándonos delante de Dios primeramente y delante de los hijos de Dios aquí en la tierra. Como ejemplo. Ejemplo de buenas obras. Jóvenes que nos dediquemos al reino de Dios, a la causa de Cristo. Que hacer la voluntad de Dios sea nuestra mayor preocupación. No solamente del pastor, no solamente del presidente, ni de los ancianos, sino nuestro compromiso delante de Dios es que nos presentemos como ejemplo de buenas obras. Todos nosotros, todos jóvenes. Y dice en el 11, a los cuales, perdón, en el 8, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence, hermano. Que cuando nos vean a nosotros, vean una juventud firme en la fe, santificada y en crecimiento en la santificación y los ministerios que Dios nos ha dado a todos. Que el diablo se avergüence, hermano. Que cuando hablen de ustedes, sepan de quién están hablando, de un hijo de Dios, de un representante del reino de Dios. Esto es irreprochable. Dios nos exige esto, hermano. En nuestro diario caminar, debemos permanecer en esto, como ejemplo a seguir, ejemplo de buenas obras. Esto es nuestro caminar en la fe. Esto es nuestro andar diario en la fe, que andemos como ejemplo para los demás. Ejemplo digno de buenas obras, no de malas obras, sino de buenas obras. Dice el 9, y ahí le da un consejo a los empleados de empresa, a los que somos cristianos que pertenecemos a una empresa. Versículo 9 al 15, dice lo siguiente. Exhorto a los siervos que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. ¿Cuál es nuestro deber como cristiano en una empresa? Es dar un buen testimonio, no hablando mal, como dice en 10, no defraudando, sino mostrándonos fieles en todo, para que en todo adornemos la sana doctrina, la sana palabra de Dios, en todo lo que hagamos. Dice 9, que no seamos respondones, que no nos levantemos, por decirlo así, que no levantemos la voz contra una persona, contra las personas que nos están dirigiendo en esa empresa. Debemos ser castos, debemos ser sumisos. Hermano, esto es nuestro diario andar como en nuestra vida cristiana. Esto es el camino que Dios quiere que andemos para santificarnos cada día más. Luego le da un consejo, o Dios mismo nos dice cómo debemos de andar, y no solamente a los ancianos, ni a los empleados de empresa, ni a los jóvenes, a todos, caballeros, a las damas, a los jóvenes, a los adolescentes, a los niños, a todos los que tienen conciencia delante de Dios. Nos da el siguiente consejo. En Tito capítulo 3, versículo 1 y 2, dice así, para la gloria y honra de Dios. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, repito, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Hermano, lo que debemos demostrar, transmitir, sacar de nuestro corazón por nuestra boca es cosas buenas. Expresar un bien decir
bendecir a los demás, a nuestro gobernante, no criticarlo, como dice en el capítulo 3:1, sino sujetarnos a ello, dentro de todo lo que sea bueno, que estemos dispuestos, que estemos preparados para servir en toda buena obra. No podemos ser, como dice ahí en el versículo 2, no podemos difamar a nadie, hermano, a nadie, a nadie. Le digo esto porque esto debe ser una cultura, un hábito en nuestra vida, practicar la verdad, no la difamación, la verdad, lo correcto, lo digno, hablar bien, un bien decir de los demás. Y evitar eso también, hermano. Evitar la difamación. Cuando alguien viene a hablarnos mal de otra persona, si va a difamar, evitarlo. Quitar nuestros oídos para escucharlo. Porque nos hacen partícipes de la difamación. Debemos de evitar esto para nuestra santificación diaria y continua en la voluntad perfecta de Dios. También nos enseña en el versículo 8 lo siguiente. Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Hermano, si no hay un hombre en esta tierra que hable mal de nosotros, que nos señale de forma negativa, mucho menos el diablo, hermano. Si el diablo no nos difama o no tiene cosas con que levantarse contra nosotros, es porque ya en lo material, en lo visible, la gente puede ver que en nosotros hay una verdadera santidad. Si Dios ve eso en nosotros, tenlo por seguro que el mundo no puede señalarlo y tener razón porque no están señalando. Dice el versículo 10. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo. Siendo fiel en todo lo que hagamos. Cualquier compromiso que afrontemos, debemos de cumplirlo. Porque los hijos de Dios somos responsables y cumplimos lo que decimos como lo que cogemos. Eso es nuestro diario andar en nuestra santificación. La santificación no depende solamente de ir a la iglesia. La santificación no solamente depende de nuestra forma de cantar o de predicar o con quienes nos reunimos. La santificación depende de todos estos pequeños puntos que estamos estudiando. Por eso estamos estudiando, para conocer cómo debemos de caminar delante de Dios para santificarnos más. Dice el versículo 14, para concluir con estos versículos. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Las buenas obras son de los hijos de Dios. Nosotros, lo que creemos en que Dios vive en nosotros, lo que nos creemos que somos pertenecientes a Dios, debemos de ser celosos, y más en estos tiempos que se requiere de buenos samaritanos, que le sirvan a los demás, que le extiendan las manos, que vayan a sus hogares con precaución, a los que son necesitados. Demuestre con sus hechos que usted es hijo de Dios, porque las buenas obras siempre han estado. Lo que no están es no quien la manifieste o quien la practique, las buenas obras. Las buenas obras nada más no son para la gente millonaria, también para los pobres. Lo que tenemos escasez monetariamente hablando. Aún en nuestra pobreza tenemos muchas cosas que dar. Hermano, seamos celosos, como enseña Tito aquí, de buenas obras. Como enseña Pablo al hermano Tito, que sea celoso de buenas obras. Todos nosotros estamos llamados a santificarnos con estos pequeños detalles que la palabra de Dios nos está enseñando. ¿Por qué digo esto? Por lo siguiente. Porque en Efesios, versículo 2, capítulo 10, enseña una verdad bien grande, hermano. La verdad dice de la siguiente manera. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras,
las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermano, todos estos versículos que le he leído, para los ancianos, para los jóvenes, para las damas, caballeros, niños y adolescentes, todos estos versículos que le he leído aquí, son parte del camino que Dios ha preparado para que nosotros andemos en este camino. Y no solo esto, también hay mucho. En 2 Corintios 12, donde enseña que debemos de andar practicando los dones, los ministerios, lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Todo esto, hermano, es el camino que Dios ha preparado. Nosotros debemos de prestar atención, conocerlo, para andar en ello. No hacernos de la vista gorda. Ser cristiano y no saber cómo andar como cristiano delante de Dios. Tenemos una profesión ya. Ya somos partícipes de caminar en este camino, porque hemos decidido a Cristo, y el que decide a Cristo, decide caminar como Él manda, porque Jesús es el Señor, y donde Jesús es el Señor, Él guía, Él manda, y sus hijos, aquellos que le obedecen, que los reciben como Señor, hacen lo que Él manda. Y quiero tocar otro punto más, que dice en Colosenses 1:10, para que anden como es digno. ¿Escuchan eso? Para que anden como es digno, no de forma indigna, sino como es digno. Si somos empleados de una empresa y no actuamos como se debe actuar, somos descalificados, nos sacan de ahí. Entonces, si queremos permanecer en Cristo Jesús y ser fiel, tener éxito en esto, en esta profesión que hemos decidido, esta profesión de fe, debemos de andar como es digno del Señor, no como queremos, sino como el Señor quiere, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Por eso leímos estos versículos, para crecer en el conocimiento de Dios. Y en la medida que conocemos, que aprendemos y entendemos lo que Dios quiere, crecemos en este conocimiento. Entonces, en todo lo que hagamos conforme a esta palabra, vamos a dar fruto, y fruto digno de arrepentimiento. Fruto de un hombre, una mujer, un niño, un joven, un adolescente, que son dignos del Señor, porque toman en cuenta, conocen las leyes, lo que Dios manda, y entonces van a andar conforme a lo que Dios está mandando. Andaremos dignos del Señor, dando fruto en todas partes. Por eso, hermano, la santidad solamente no se practica en un lugar. La santidad es algo que se practica continuamente, aún acostado en su cama, en el más profundo de sus sueños. Ahí usted practica la santidad. Puede estar en el camino, puede estar trabajando, puede estar en un templo, puede estar preso, puede estar en el hospital, puede estar muriéndose, puede estar hasta clavado en una cruz. Y ahí usted se santifica, como lo hizo aquel ladrón en la cruz, aquel bandido, que conoció que Jesús era el Hijo de Dios, lo reconoció, y Jesús le abrió la santidad, lo abrazó, espiritualmente hablando, Jesús lo recibió, y él fue santificado. Y en su último momento, en sus últimos minutos de vida, se santificó y fue al reino de los cielos. Jesús dijo, ciertamente hoy te digo, estarás conmigo. Verdaderamente te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La santificación, hermano, es para toda la vida. Pero si en su último momento de vida usted puede santificarse, haya hecho lo que haya hecho durante toda su vida. Si vive una vida apartada de Dios, descarriada, y en el último momento usted tiene la oportunidad de aceptar a Cristo Jesús y pedirle perdón, aproveche esa oportunidad, que es para su santificación. Nos enseña también en el versículo 17 del libro de Juan, versículo 19. Enseña lo siguiente, hermano. Ya con esto concluyo. Por ellos yo me santifico. Por ellos yo me santifico a mí mismo, dice Jesús, para que también ellos sean santificados en la verdad. Este sentir, hermano, que hubo en Cristo Jesús, también en nosotros debe de haberlo.
En todo aquel que se llama cristiano tiene que haber este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Santificarse cada día más. Primeramente delante de Dios. Y segundamente para que los hermanos, aquellos que están buscando de Dios, que están en la iglesia, y aún aquellos que están en las cárceles, aquellos que están muriendo, aquellos que andan en la calle, que andan descarriados, para que todos ellos se santifiquen también, santifíquese usted mismo también. Porque de lo contrario, si no se santifica, no va a poder pedirle a otro que se santifique porque usted no lo está. Por eso, hermano, santifíquese así como Cristo Jesús tomó esta decisión de santificarse a sí mismo para que también los discípulos, nosotros que creímos en ellos, también nos santifiquemos. Este es nuestro deber delante de Dios, santificarnos para que nuestros hermanos también se santifiquen. No podemos creer que nuestros hermanos nos amen, que nuestros hermanos nos quieran, si nosotros no nos santificamos. No exija usted lo que usted no da, lo que usted no le da a ellos. Su deber es, como cristiano, dar, transmitir la gloria de Dios, transmitir la gloria de Dios. Como nos dice, hermano, ya para concluir, termino con este versículo. ¿Sabe cuál es nuestro propósito día tras día? Lo dice el versículo 1 de Corintios, capítulo 3, 18. Dice de la siguiente manera, si quiere escuche. 3, 14. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Nosotros, mirándonos en un espejo, debemos ser transformados día tras día delante de la gloria de Dios, delante de la presencia de Dios. Como Dios manda por el Espíritu del Señor. Debemos ir de gloria en gloria. Nuestra santificación debe ir de gloria en gloria. Nuestra santidad debe de seguir más y más, como decía tiempo atrás, que nuestra santidad abunde más y más. Más y más. Que cada día más la gente, los hermanos de la iglesia, nos vean más santificados cada día. Ese es nuestro camino. Esa es la voluntad de Dios. Que nos santifiquemos más y más. Como Esteban, que resplandecía delante de aquellos líderes religiosos. Cuando lo veían como si fuera un ángel en él, de tanta santidad, hermano. La santidad es algo físico también. Adán la tenía. También nosotros debemos de rescatar esa posesión divina que nos pertenece a nosotros. Reflejar la santidad, no solamente en nuestra ropa, sino en nuestro diario andar, como Moisés. Que mientras más nos acercamos a Dios, que seamos más transformados por el poder de su gloria. Y de gloria en gloria, continuemos en la palabra de Dios, en su presencia, en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias por estas palabras que tú nos das. Gracias te damos porque nos enseña, papito lindo, qué debemos de hacer para caminar delante de ti, para seguir avanzando en tu propósito, para permanecer, Dios mío, en la hermosura de la santidad. Gracias por los pasos que nos enseña para seguirlo dando, papito lindo. Dios mío, pido por los hermanos que están escuchando en este momento, los hermanos de mi iglesia, los hermanos, Dios mío, que van a escuchar esta predicación a través de los diferentes medios. Dios mío, que ellos tomen la decisión de recibir a Cristo Jesús para que se santifiquen, para que practiquen la santidad día tras día y crezcan, papito lindo, hasta el punto, Dios mío, de resplandecer más y más, Dios mío, hasta alcanzar, Dios mío, la perfección en aquel día, cuando tu presencia nos santifique por completo en espíritu, alma y cuerpo. Dios mío, fortalécelo para que ellos míos tomen la decisión día tras día para caminar contigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermano pastor, con cada uno de nosotros. Sí, Dios nos prosigue bendiciendo, iglesia. Dios te bendiga de una manera especial, iglesia. Geraldo, gracias. Dios te bendiga una vez más.
nos aparte de santidad, en esa parte 2. Yo te decía que nos santificamos a través del Espíritu Santo. Cuando recibimos a Jesús, viene el Espíritu Santo, que es el Espíritu de santidad a nuestra vida, el Espíritu de separación, de consagración a Dios. ¿Cuál es el propósito del Espíritu Santo en nuestras vidas? Y esa santificación. Bueno, recuerden que a través de Jesús, a través de su sacrificio, a través de su sangre, nosotros somos redimidos, el alma, ¿no? Rescatada del pecado. Ahora nos queda el cuerpo. El cuerpo tiene un problema que quien lo va a redimir, quien lo va a rescatar es el Espíritu Santo. Por ende, Él viene a nuestras vidas y nos guía todos los días. Nos gobierna hasta el día de la redención de nuestro cuerpo. Los vivos y los muertos. Él es quien nos va a redimir. Porque estamos redimidos en espíritu. Nuestras almas están redimidas. Y los vivos y los muertos están redimidos y están en el paraíso. El día de la redención de nuestro cuerpo viene en el arrebatamiento de la iglesia. El Señor mismo, con voz de mando, voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos de Cristo resucitarán primero. ¿Quién va a resucitar a sus muertos? El Espíritu Santo. Y luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Quién va a transformar nuestro cuerpo? Un abrir y cerrar de ojos. El Espíritu Santo es quien va a redimir el cuerpo. Nos va a resucitar a uno, los que están en el paraíso, y los que estamos de pie seremos transformados. Y ambos nos vamos a ir al aire por el Espíritu del Señor, y allí viene el Señor y nos toma y nos lleva hasta la casa de su Padre. Nos hundimos en el aire y luego nos vamos a la casa del Padre a sellar esa boda con fiesta por 7 años. Por eso nos ha dado el Espíritu Santo. Y dice Pablo, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado, fuiste estampado para el día de la redención. El día del arrebatamiento y de la redención de los santos. Redimir y resucitar la iglesia. Entonces, vamos allá. Duramos 7 años en fiesta, que bueno, ahí habla hasta de la cena, de la boda del Cordero. Oiga eso. Entonces, eso él habla en capítulo 19, versículo 6 al 8. Y luego nos habla de la venida del Señor con sus santos ángeles y su iglesia en gloria a establecer su reino milenial. Así que no se puede apartar el Espíritu Santo de nuestra vida, ¿eh? Cuando sentimos o lo entristecemos, tenemos que volver, Señor, es tu Espíritu Santo, porque si no perdemos el sello de la salvación, el sello de la redención, que debemos de tenerlo con nosotros siempre. Así que Dios bendiga a la iglesia de manera especial. Abrácese con el Espíritu Santo, que ya Jesús hizo la obra de redención de su alma, y Él es que lo va a redimir, lo va a rescatar, lo va a salvar de su cuerpo, lo va a transformar para llevárselo en gloria de esta tierra. Dios les bendiga, Dios les guarde, Geraldo, y mantengámonos apartados para Dios. Señor, gracias. La iglesia levante la mano por la santificación progresiva del Espíritu Santo. Apártanos cada día. Sepáranos cada día. Señor, esa separación verdadera. Queremos servirte con santidad, con separación para ti, Señor. Y solamente en ti podemos. Tú eres quien nos ayuda en nuestras debilidades. Hasta el diablo con todo su demonio, Padre. Ayúdanos a marchar, ayúdanos a conquistar, ayúdanos a glorificar a Jesús
porque tú eres quien lo glorifica con nosotros. Tú usa la iglesia, tú usa el pueblo, Padre. Desbarata todas las obras del diablo. Y desbarata toda inmundicia, Padre. Que la iglesia anda en santidad y en justicia, Padre. Haciendo tu voluntad, Dios mío. Agradándote a ti sobre todas las cosas. Tú mismo dices que sin santidad a través de tu siervo nadie verá al Señor. Y a nosotros es santo como tú eres santo. Muchas gracias, Señor. Ayúdame a retener el Espíritu Santo con nosotros. Ahora y siempre. La victoria es segura. Bendigo toda la iglesia por el poder de la palabra. Ayude a otro a través de su ejemplo que se santifica, como decía el hermano Geraldo. Y ayuda a otros a salvarse en Cristo Jesús. Que Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde y muchas gracias.